Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de estar juntos estudiando tu palabra para conocer, Señor, tu corazón. Nuestro deseo, Señor, es encontrarnos contigo y saber, Señor, que tú has planificado cosas maravillosas para nosotros y que estas las preparaste, Señor, es en ese lugar que es tu palabra, Señor, una fuente inagotable de sabiduría, de verdad. Es una fuente inagotable, Señor, para conocerte a ti. En el nombre de Jesús declaramos tu espíritu de sabiduría y de entendimiento, de revelación, y que tú nos traes a toda verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hoy vamos a tomar el espíritu de Absalón. Yo creo que van a ser 2 o 3 clases, esta clase, porque es una secuencia todavía de paternidad. Cuando empecé la serie de paternidad, yo compartí y decía que Dios había escogido dejar en la palabra ejemplos difíciles, como el caso de David, como el caso de Moisés, como el caso de Samuel, gente que realmente tenía el corazón de Dios y sin embargo fueron hombres que experimentaron en sus hogares situaciones dificilísimas, terribles. Y yo les decía que Dios escogió que eso quedara escrito en la palabra para que nosotros sintiéramos que tenemos esperanza. Porque realmente ser padres es algo que vamos aprendiendo en la medida que nos vamos desarrollando y que vamos creciendo. Y pues cometemos muchísimos errores. Pero cuando sumado a esos errores le colocamos que nosotros no tenemos la palabra como una prioridad, esos errores se magnifican. Y es donde nosotros empezamos a enfrentar problemas terribles. Y veíamos en toda la serie de paternidad, vimos principios que eran muy importantes para nosotros en este tiempo, en medio de una sociedad donde todos los estándares con los que una generación creció, no solamente están siendo colocados en tela de juicio, sino que ya muchos de ellos están destruidos. Realmente es un gran desafío ser padres en este tiempo. Cosas que nosotros le decimos a nuestros hijos, no lo puedes hacer o no lo debes hacer, son cosas completamente aceptadas en la sociedad presente. Entonces estamos luchando con una cantidad de cosas que aún la misma iglesia está considerando en tenerlas como aceptables. Yo pensaba en estos días, imagínense lo difícil, lo fuerte que es en este momento. Tenemos estados donde el consumo de la marihuana es completamente permitido. Y algunos dirán, bueno, gracias a Dios que estoy en este estado donde no, pero ¿hasta cuándo no va a ser permitido? ¿Y qué va a pasar cuando se permita? ¿Qué va a pasar con nuestros hogares? ¿Qué va a pasar con nuestras familias? Vamos a tener que hacer lo mismo que le hemos dicho al cigarrillo, que le hemos dicho al alcohol, o sea, como es socialmente aceptable. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y el caso de David es un caso muy, yo diría, por demás interesante de estudiar en todo sentido. David fue un hombre en la palabra del único que se dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre que amó a Dios apasionadamente. Pero un hombre que en su vida personal cometió bastantes errores y tuvo un hogar bastante disfuncional. No voy a estudiar a profundidad todos los errores de David, pero sí vamos a ver algunas cosas. ¿Cuál fue ese momento, ese lugar donde él abrió la puerta para que espíritus como el de rebelión, asesinato, incesto entraran a su casa? Porque recuerden que en el hogar de David se ven todas estas cosas. Hubo asesinato, hubo entre los hermanos, hubo violación, hubo rebelión en contra del padre, quitar al padre de la autoridad, robarle al padre las mujeres. O sea, fue una cosa terrible, cosas que aún para nosotros en este momento son así como súper escandalosas, ¿verdad? Sumamente fuerte todo lo que vivió David. Y siempre yo, en todo mi cuestionamiento que siempre hago de las cosas, siempre en un tiempo de mi vida yo decía, ¿cómo puede ser esto posible? Un hombre que adoraba al Señor con la pasión que lo hacía,
un hombre que conocía a Dios de la manera que lo conocía, un hombre que caminó en una unción poderosa destruyendo yugo, un hombre que trajo sobre una nación entera el gozo del Señor. ¿Cómo es posible? Así es que vamos a iniciar, vamos a estudiar el personaje de Absalón, pero desde la perspectiva de David. ¿Cómo se abre la puerta para que Absalón entre a nuestros hogares? Quiero ver a Absalón como un espíritu, como un perfil, como un ataque del enemigo a las familias. Amén, a familias que son constituidas por Dios. Como un ataque a la iglesia sana, a una iglesia saludable. ¿Cómo es que este espíritu puede penetrar? Recuerden que yo enseñé los principios de paternidad, no solamente naturales, sino también espirituales. Los vimos a nivel de familia y los vimos a nivel iglesia. Amén. Ok, empiezo primero. ¿Quién era Absalón? Vamos a definirlo y hoy vamos a definir Absalón y vamos a definir la puerta abierta de David. En la próxima clase vamos a estudiar las características, cómo nosotros identificamos a Absalón. Amén. Absalón, su nombre significa padre de paz. Miren el significado. Es la palabra Ab, que la vimos en paternidad, Ab, que significa padre, más la palabra Shalom. Es la unión de dos palabras, Ab, Shalom. Padre de paz. Y no es cualquier paz, sino shalom. Recuerden que la palabra shalom no es paz de que, ay, que todo esté bien contigo, sino tiene que ver con todo ese cúmulo de cosas que implican bienestar en el ser humano a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Habla de tener prosperidad, de tener quietud, de tener consuelo, de tener recursos. Son una cantidad de elementos que vienen de parte de Dios, que producen en nosotros la paz de Dios. Ese es el nombre de Absalón. Es decir, recuerden que cada vez que yo hablo de los nombres, le hablo a ustedes acerca del destino profético de la gente. El destino profético de Absalón era ministrar paz a una nación. Fue el tercer hijo que tuvo a David con una de sus esposas. Con esa esposa tuvo 5 hijos. 6. Y el tercer hijo fue Absalón. Todos los hijos que tuvo David con esa esposa, Absalón, entre las cuales está Tamar, eran una de las características específicas de ellos era su belleza física. De hecho, la descripción que se hace de Absalón en la Biblia es que el atractivo físico de este hombre era impresionante. Tan es así que dice que y era alto, era fuerte, una cabellera impresionante, se lo cortaba una vez al año y el peso era increíble, el peso de su cabellera. Y dice la Biblia que no había otro como Absalón en su tiempo, refiriéndose a su perfil, a lo atractivo que él era. Ahora recuerden que esto va ligado a lo que es el destino profético de alguien. Él era un hombre que estaba destinado a ministrar paz a la nación. Y todo él, toda su apariencia, todo él era hermoso. Tamar, de hecho, era una mujer hermosísima, que es la otra de la que se habla muchísimo en la Biblia, que era su hermana. Se dice que era una mujer sumamente hermosa y la hija de Tamar también era una muchacha sumamente bella. Entonces, esa linaje, esa que tuvo con esa mujer, fueron hijos muy bellos que tuvo. La palabra shalom no solamente tiene que ver con esa situación de bienestar que se nos produce, pero tiene otro concepto que es interesante, que es amigo. Es alguien que es amigable, es alguien que que se comporta de tal manera que brinda confianza. Es alguien con quien tú te sientes en confianza, que te sientes bien. Es ese tipo de gente que cuando tú te sientas a tomar un café con esa persona, tú dices, wow, se nos pasaron 4 horas tomándonos un café y mira todo lo que conversamos y parece que empezamos hace 15 minutos, ¿verdad? Sí. Ese era Absalón. Miren
la característica de este hombre impresionante. También significa su nombre restitución. Significa también hacer una enmienda. En otras palabras, este hombre en esa administración de paz sobre una nación también tenía esa capacidad para restaurar, para restituir en la vida de la gente. Quiero que veamos esto, porque cada vez que nosotros, cuando veamos a Absalón, lo empecemos a ver desde la perspectiva espiritual, como un espíritu, el perfil de un espíritu que se mete en los hogares, que se mete en la iglesia, es fácil ser engañados por este espíritu. Porque su apariencia, su aspecto, la manera como se manifiesta es demasiado atractiva. Es demasiado bueno como para ser mentira. Eso es el espíritu Absalón. Entonces, quiero llevarlos al punto donde ustedes entiendan que tenemos que estudiar este personaje. Porque si estamos hablando de establecimiento de reino al nivel espiritual, el espíritu que se mueve entonces en este tiempo, como decía bien el pastor el domingo, son Jezabel y Absalón, son los dos espíritus por excelencia que se mueven. Y mientras Jezabel se mueve llevando a la gente a la idolatría y a la seducción sexual y a la inmoralidad, Absalón se mueve dentro de la casa, porque Absalón es hijo legítimo. Absalón no era un hijo ilegítimo, no era un recién llegado. A diferencia de Jezabel, que era Sidonia, se casa con Acab, el rey de la nación, y usurpa el gobierno. Absalón es de la casa. Absalón es parte de nuestras vidas. Y vamos a ver, de hecho, que por qué es que David, siendo un hombre tan guerrero que pudo enfrentarse a tantos enemigos, matar gigantes, matar osos, leones, se sintió casi muerto con la operación de Absalón en el lugar y en el reino, porque era un hijo a quien amaba. Entonces no estamos hablando de que vamos a enfrentar con el espíritu Absalón, si se mueve en nuestro hogar o en la iglesia, algo que nosotros con facilidad vamos a sacar la espada y le vamos a matar, a cortar la cabeza. No estamos hablando de eso, sino algo que para enfrentarlo vamos a tener que pasar por encima de nuestro amor para poder destruir este espíritu. Amén. ¿Me van siguiendo? Dice la Biblia, allí en que era hijo de Maaca. De hecho, les voy a dar el pasaje. Pueden ir a 2 de Samuel 3, 3 al 5. Allí es donde está de quién era hijo. Y dice que era hijo de Maaca, nieto de Talmai, que era el rey de Gesur. Qué interesante, porque recuerden que David tuvo varias mujeres. Una de sus mujeres, ella era una princesa. Era hija de un rey de una de las naciones así, de Sirias. ¿Ok? Y su nombre, Maaca, significa presionar, castrar, apretar, clavar, herir. ¿Por qué siempre me gusta estudiar estas cosas? Porque recuerden que estamos hablando para poder identificar el perfil de un espíritu operando, necesitamos irnos a la misma raíz de por qué es que opera. Y venía de una madre castradora. Una madre castradora. Hay alguien que necesita explicación con respecto a eso. Una madre que no le importaba si rompía en los hijos su esencia. Era imponerse a sí misma en ellos. Castrar es quitarle a los hijos. Ser padres castradores implica quitarle a los hijos su derecho a soñar su destino. Eso es castrar. Y eso era Maaca. Está ligada ese nombre a la palabra depresión, porque de ahí se usa la misma raíz para amar, de donde viene amargura. Son personalidades tan
tan terribles que crean amargura en los hijos, los hacen muchachos amargos por la forma del trato, personalidades que son hirientes para criar a los hijos. ¿Es estricta? Una cosa es estricta, pero otra cosa abusador. La palabra más es abusador. Tener abuso puede ser verbal. Recuerden que los abusos son diversos. Hay abusos verbales, que entre paréntesis el abuso verbal es un abuso terrible, porque puede ser que tú nunca le des un golpe a un muchacho, pero estarle diciendo constantemente: estúpido, no sirves para nada, no vas a llegar a nada, todo lo que tocas lo daña. ¿Tú te imaginas un niño desde que se está levantando que eso es lo que oye? Eres una porquería. Si una mujer o un hombre sujeto o sometido a abuso de parte de un cónyuge se traumatiza llegando a esa relación adulta, ¿cómo será un niño en una relación abusiva desde que se está levantando? Es terrible. ¿Me está entendiendo el nivel? O sea, Absalón, porque vamos a ver este espíritu dentro de ese aparentemente pacífico que era el nivel de violencia que había en él a causa de una mamá que dijo e hizo, pero que él tenía que controlarse porque al fin y al cabo era el hijo del rey. ¿Está entendiendo? Estaba bajo una presión sumamente fuerte este muchacho. Dice que entonces era nieto de Talmai. Talmai era el rey de Gesur, como les dije, una de las naciones sirias, y significa con cresta. Esta palabra implica orgullo. Miren la unión. Venir de una madre castradora, abusadora, abusiva, pero a la vez con orgullo guerrero. Eso es una combinación terrible. Esa es una combinación bien terrible que había en él. Significa, la palabra Talmai significa acumular con cresta, Talmai, y que Sur significa el que mira con orgullo. Entonces, características sumamente fuertes. Estamos viendo el espíritu de Absalón. Ahora bien, ¿cómo es posible que un hombre como David entrara en una situación de esta? ¿Cómo él no pudo discernir la pareja? Y les vuelvo a decir, qué maravilloso saber que en la palabra tenemos estos casos para que nosotros, sea cual sea nuestra situación, sea que vengamos de hogares abusivos o sea que entramos en relaciones abusivas con nuestros cónyuges, no entremos en una condenación donde cómo es posible que yo no me di cuenta antes de hacerlo, y empezamos, como digo yo, con la navaja emocional a cortarnos nosotros mismos la vena, porque ¿cómo es posible que yo hice esto? ¿O cómo es posible que yo lo permití? Vuelvo a decir, si David, un hombre con el corazón de Dios, entró en una relación con una mujer de esta, en pacto con una mujer como esta, en pacto con un rey como este, siendo un hombre del Señor, pues igual la misma chance que nosotros cometamos errores, y no solamente en relaciones a nivel de hogar, pero a relaciones a veces de amistades, porque véanlo a todo nivel, ¿ok? Entramos a veces en relaciones con personas que son también abusivas, que son aprovechadoras, que son gente que lo que hace es bajar. Este es el tipo de gente justamente, por ejemplo, dentro de las escuelas, los que hacen bullying, por ejemplo. Gente que está alrededor nuestro para bajar nuestra... vamos a decir de esta manera, son engendros del diablo para destruir el destino de una persona. Hay gente, ayer nada más estaba mirando, a mí me gusta mucho ver en la noche alguna de mis series policíacas, me encanta, yo disfruto mucho, aprendo muchísimo. Y estaba viendo el caso de un chico que inició el tiroteo en un high school, pero lo que precedía era un muchacho sumamente inteligente, solamente con el aspecto de lo que llaman nerd, ¿verdad? Muy tímido por su inteligencia, su apariencia
típico de las personas que son bien inteligentes, que no le están haciendo mucho caso a la parte externa. Y él era objeto de bullying siempre, pero lo que detonó que el muchacho iniciara el tiroteo fue que todo el equipo de fútbol lo agarró, lo metió en el baño y lo obligó, y grabaron, y lo obligó a decir que él era una pieza del número 2, a decirlo de él mismo. Ya no era solamente que se lo decían, sino que lo llevaron al extremo máximo, donde él tenía que decirlo de sí mismo. Eso explotó, hizo que el muchacho ya pasara la dimensión, buscó la pistola y arrancó con el tiroteo. Claro, muy interesante la serie, todo cómo lo enfrentan, pero yo pensaba al respecto y decía, ¿cuánta gente estará en la cárcel? Que fue gente que la llevaron a su máximo extremo. Una mujer que vivió 20 años de palo de un hombre hasta el día que se cansó y agarró y le metió un cuchillo. O sea, wow, una asesina, pero fueron 20 años, ¿verdad?, de llevar palo. O un hijo o una hija que por 25 años fue abusado sexualmente por alguno de los progenitores hasta el día que se cansó, y cuando lo fueron a abusar entonces agarró y lo mató. ¿Me está entendiendo? Porque no todo el mundo que está en la cárcel porque es malo. Quiero que entendamos ciertas cosas, y el caso de Absalón es un caso importante de estudiar, muy importante de estudiar, para que porque lamentablemente Dios tuvo que usar a otra gente para destruir a Absalón, porque su papá amaba tanto a Absalón, David amaba tanto a Absalón, que prefirió salir huyendo del reino por su vida. Pero el propósito de Dios no era ese, sino que Israel fuese gobernada por David. Y entonces Dios levanta a otra persona para matar a Absalón. Este es uno de estos casos muy dolorosos. O sea, es que de repente a lo largo de la clase voy a tocar puntos que probablemente los toquen algunos de ustedes directamente. Puede ser a nivel de lo que sintió de otros haciéndole a usted, o usted operando ahora de alguna manera bajo este espíritu por las cosas que ha vivido. ¿Ok? Vuelvo a decir, como me gusta decir en las otras clases, yo no enseño para golpearlos, yo enseño es para que podamos descubrir cuáles son los problemas que tenemos, los problemas que enfrentamos, pero cómo los podemos enfrentar en el Señor según la palabra. Eso es lo más importante, amén. Ok, vamos a ver cuál fue la puerta que abrió David. Vámonos a 2 de Samuel 12, capítulo 9, verso 9. Juan Marcos, prende el aire porque... No sé qué pasó. Verso 9. Vamos a leer de ahí en adelante. Este es el famoso capítulo donde el profeta Natán, recuerden que Natán, el profeta, era amigo íntimo de David. Natán, más que el profeta, era amigo de David. Y cuando Dios le muestra a Natán lo que David había hecho, Natán no hallaba cómo decirlo. Yo he estado en esos momentos y en esos lugares. Cuando Dios me muestra algo de alguien a quien yo aprecio. Wow, no creas, sí, porque siempre la gente se va en que me dijo esto duro. Y la gente no sabe el dolor que hay en el corazón de uno cuando uno aprecia a alguien o quiere a alguien y Dios te dice, dile. Yo he estado allí muchas veces y todavía no supero el hecho de que realmente me produce dolor y trato de buscar la manera cómo decirle lo que Dios me está diciendo. Y Natán no hallaba cómo hablarle a David. Y Natán escoge hablarle a David como algo que estaba ocurriendo en el reino, porque él no sabía cómo hacerlo. Y empieza a decirle, o sea, los 8 versos anteriores, Natán le cuenta y le dice, David, hay un problema que está ocurriendo en el reino. ¿Cuál es? Mira, ¿sabes qué? Este es un hombre que tiene muchísimas ovejas. Y este hombre agarró y se empeñó en quedarse con la única ovejita que tenía otro, que era pobre. Y para quedarse con esa única ovejita, agarró y mató a ese hombre. Y entonces le dice Natán,
¿qué crees tú debe ser el castigo de ese hombre? Y David, que era un hombre sumamente justo, le dice la muerte. Entonces Natán le dice, tú eres ese hombre. Terrible. Yo me imagino a David que se quedó de una pieza porque David sabía que Natán era su amigo, pero era profeta de Dios. Y le dice entonces del verso 9 en adelante, porque entonces le empieza a decir, esto es lo que tú hiciste con Urías. Sí. Cuando lo mandaste a morir en la espada, bajo la espada de los amonitas, lo pusiste al frente de la batalla para quedarse con su mujer. O sea, entonces del 9 en adelante vamos a ver cómo explica Natán la iniquidad de David, que es la puerta que David abre para que un espíritu como Absalón opere. Menos mal que lo dijo Natán la historia, porque probablemente nosotros en muchos aspectos hemos tenido muchas ovejitas. Ovejitas aquí no tiene que ver solamente con tener un esposo, tener hijos, sino cuando yo quiero algo de alguien, que es lo que tiene, y no me importa cómo lo voy a poseer. Verso 9. Le dice Natán a David, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Dice, ¿cómo es posible que tú menospreciaste la palabra de Dios e hiciste lo malo? Empieza Natán ahora a recriminarlo después que le dice, este fue el pecado. Entonces le explica, a Urías Heteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, mira el designio de Dios. Ahora no se olviden que David era conforme al corazón de Jehová. Y Dios amaba a David. En la Biblia, usted no sabe cuántas veces, de hecho, para la próxima clase voy a buscar las veces que se dice que Dios amaba a David. Muchísimas veces. Y el castigo sobre un hombre a quien Dios amaba profundamente es ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada. Mire, una cosa como esta provoca morirse. La verdad. Un designio de Dios como este sobre alguno de nosotros provoca morirse, porque tú dices, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a vivir la vida? Una vez que lo hizo, que menospreció la palabra, y Dios le dice ahora, por el resto de tu descendencia no se va a apartar la espada. Sigue diciendo, por cuanto me menospreciaste. Ya Dios no está diciendo porque le robaste la esposa a Urías, porque lo mataste, sino que Dios lo tomó personal y le dice, porque me menospreciaste a mí. ¿Por qué Dios está diciendo, si el pecado fue que tomó la mujer de otro y lo mató, por qué Dios dice que fue a él que lo menospreció? Porque, y lo vamos a ver en detalle, en la medida que nosotros cambiamos a Dios, lo sacamos de nuestra prioridad, de ese lugar donde Él es rey, donde Él es Señor, y tomamos otra cosa como más importante para David. David sabía que él era un hombre codiciable en las mujeres de Israel. Era un hombre hermoso, era el rey. Todo lo que quería lo tenía. El único rey que tuvo todo el reino bajo su mano, bajo su dominio. ¿Qué mujer no quería como esposo a un hombre como David? David sabía quién era y aprovechó, tomó ventaja de saber quién era para tomar lo que no le correspondía. Porque por más unción que tengamos, por más llamado que tengamos, hay cosas que no nos pertenecen. Hay cosas que no son para nosotros, y cuando nos empeñamos en tener cosas que Dios no estableció para nosotros, caemos en el pecado de menospreciar a Dios, porque Dios sí sabe lo que nosotros necesitamos.
Amén. Le dice, me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, o sea, me cambiaste a mí por una mujer. Verso 11, así ha dicho Jehová, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Están viendo dónde nace el problema? Dios le dijo, el mal ya no va a ser que va a venir de otras partes, sino de tu misma casa va a venir el mal. La espada va a venir es de los de tu misma casa. Les vuelvo a decir, yo en ese momento, aunque David, un hombre conforme al corazón de Dios, dijo, hágase conmigo lo que quiera, pero yo le hubiera dicho al Señor, bueno Señor, vamos a hacer algo. Llévame. Wow. De tu misma casa se va a levantar el mal. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá, ahí es, el cual se acostará con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En otras palabras, ya a David no le quedaba la opción de decir que me maten. No te vas a morir, lo vas a vivir en carne propia. O sea que ahí se aplica la ley del sembrar y cosechar. Sembrar y cosechar en la carne. Exacto. Pero la misericordia de Dios nunca se detiene. Él tenía que experimentar la consecuencia para crecer, para ser un mejor rey. Lo que yo decía ahorita, la niña que yo amo tanto, ¿qué va a hacer? Va a limpiar, ¿verdad? Porque no queremos otras cosas. Aquí el Señor está diciendo, no te vas a morir, no estés creyendo que se va a acabar esto porque te vas a morir, tú lo vas a vivir, tienes que vivir la consecuencia. Vuelvo a repetir, David era un hombre conforme al corazón de Dios y Dios lo amaba. Estamos hablando de cómo entró, para los que no habían llegado, ya vimos de dónde venía Absalón, quién era, un hombre especial, un hijo de Dios, o sea, era un hijo legítimo de David, un hijo amado, pero que venía de una madre castradora y de un abuelo con una línea de orgullo y soberbia, altivo. Dice, verso 14, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Verso 18, y al séptimo día murió el niño. Verso 24, consoló David a Betsabé su mujer y se llevó a ella y durmió con ella, y entonces Dios le dio a Salomón. Ay, este pasaje es terrible. Estamos viendo cómo se abre la puerta en nuestras vidas para que el espíritu de Absalón opere. Vamos a ver aquí. El material lo van a tener la semana que viene, les vuelvo a decirme. Hoy fui a hacer algunas cosas y ya no me dio tiempo de que se sacaran las copias. La primera cosa que encontramos en este pasaje que estamos leyendo dice, ¿por qué me menospreciaste? La palabra tiene que ver, aquí el primer pecado, según el verso, es menospreció la palabra de Jehová. Si quieren, vuelvan ahí y lo van a subrayar. Está específicamente váyanse al verso 9, tuviste en poco la palabra de Jehová. Esa es la palabra menospreciar. El primer pecado, tuviste en poco. Es la palabra vaso, con B alta y Z, basá, perdón, en el hebreo, y significa desestimar, despreciar, menospreciar, desechar. El Señor le dice, ¿por qué desechaste mi palabra? Ahora, el mismo David, recuerden, era el mismo que decía en uno de los salmos, David dice que la palabra de Dios, la ley de Jehová, era perfecta, y decía, es tan perfecta que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son fieles y hacen sabio al sencillo. Y él decía esta frase de la palabra de Dios, dice, son deseables más que el oro y son más dulces que la miel que destila el panal. Y el Señor le está diciendo, ¿por qué tú menospreciaste la palabra, mi palabra, por una mujer?
Cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, cuando nosotros le bajamos la estima, la bajamos de nivel por, ponga lo que usted quiera, estamos abriendo la puerta a que Absalón opere. Quiero que vayan conmigo a Malaquías 1:6 para que vean cómo nosotros menospreciamos la palabra de Dios. Este pasaje, Malaquías 1 del 6 en adelante, se utiliza solo para los diezmos y ofrendas. Y qué triste, porque en realidad aquí este pasaje es mucho más profundo que los diezmos y ofrendas. Es mucho más profundo que eso. El pecado que el Señor está señalando en Israel es el menosprecio a la palabra de Él. Y fíjate que Él empieza diciendo, el hijo honra al padre, estamos en Malaquías 1:6, y el siervo a su señor. Dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy yo, Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a ustedes sacerdotes que menosprecian mi nombre y dicen en qué hemos menospreciado tu nombre. Ahí la palabra menospreciar en ambos momentos, en que menosprecias, que basá, menosprecias mi nombre, y entonces ellos vienen y dicen, bueno, y cuando la menospreciamos, es la misma palabra que está utilizando Natán diciéndole, ¿por qué tú menospreciaste la palabra de Dios? ¿Por qué tú desestimaste, desechaste la palabra? Sigue diciendo el verso 7. El Señor responde, ¿cómo menosprecian? Dice, en que ofrece sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en que te hemos deshonrado? Y dice, ¿en qué piensas que la mesa de Jehová es despreciable? Ahí la palabra es basá. Recuerden que este pasaje, yo he hablado de otros momentos en este pasaje, es sumamente fuerte, porque tiene que ver con lo que queremos darle al Señor cuando nosotros, porque menospreciamos al Señor, le damos las obras de nuestro tiempo, de nuestros recursos. Cuando nosotros al Señor le traemos lo que no sirve, lo que no vale, lo que a nosotros no nos ha costado. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, cuando tú dices que mi mesa es despreciable, masá, y vosotros, y vete al verso 12, ustedes lo han profanado cuando dicen inmunda es la mesa de Jehová, y cuando dicen que su alimento es despreciable, basá. Está hablando de su palabra. En una oportunidad, y por cierto que no he terminado de grabar esa serie, Dios mío, he tenido tantos problemas para grabar esa serie, que tiene que ver de cómo nosotros reconocemos lo falso. Pasa que las que se grabaron salieron tan fuertes que decidí que eso no iba a salir por televisión, que yo iba a grabar la parte con el pastor, y hemos tenido, yo no sé, tenemos más de 3 meses tratando de grabar. Lo que hemos grabado ha sido muy poco, y justamente parte de lo que nosotros tratamos en cuanto a cómo tú reconoces lo falso de lo verdadero. Y uno de los problemas que crean los ministros falsos en la iglesia es desprecio por la verdadera palabra. Y dentro de las consecuencias es que la gente le empieza a gustar lo falso. Miren en lo natural. Cocina en tu casa un pollo bien saludable con vegetales. Y sienta al niño. Y anda y compra chicken nuggets. ¿Qué se come el niño? Y después que se come los primeros chicken nuggets en su vida, no quiere más un pollo hecho en casa, saludable, sin grasa, con vegetales. No lo quiere. ¿Sí o no? Lo mismo pasa a nivel espiritual. La gente empieza a probar la basura que se da en muchísimos lugares, y cuando tú traes alimentos saludables, no lo quieren. Y dicen, no, yo quiero la hamburguesa esa que tiene carne plástica, tomate picado 4 días, yo no quiero lo fresco. Yo no quiero lo que Dios me está trayendo. ¿Por qué? Porque simplemente no me gusta. ¿Acaso no fue lo que Dios le dijo a los fariseos? Dijo, ¿cuál es el problema de ustedes? Que no quieren el vino nuevo. Y si es que el vino nuevo llega a tocarle los odres, su vida los revienta, porque están tan viejos, que cuando lo nuevo los toca, los revienta. Lo dijo el Señor, ¿sí o no? Amén. Desarrollar un paladar por lo nuevo y lo fresco no es fácil.
en medio de una sociedad donde lo más fácil es comprar lo que está congelado, pasarlo en 3 minutos en el microondas y no durar 1 hora haciendo comida saludable. O sea, estamos hablando que lo natural está hablándonos de lo espiritual. El Señor está diciendo la iniquidad que nosotros estamos teniendo, abriendo el problema, trayendo el problema a nuestros hogares, es que en nosotros no hay un aprecio por la verdadera palabra de Dios. Y vuelvo a decir, si David, que era un hombre que decía, para mí el testimonio de Jehová, el estar un día en su casa es mejor que estar 1000 días fuera de la casa del Señor, y el Señor le dice, a causa de que menospreciaste mi palabra, la espada no se va a apartar de tu casa. Hermano, entonces yo quiero que usted entienda por qué es que nosotros, incluyéndome, hemos enfrentado tantos problemas en nuestros hogares. No es que Dios es malo, es que nosotros hemos menospreciado la palabra del Señor. Estamos entendiendo esto a través de Malaquías. Le dice, lo segundo que tú hiciste, cuando le dice ahí, e hiciste lo malo. Sigan ahí en el mismo verso 9 de 2 de Samuel. Estamos en 2 de Samuel 12, le dice, no solamente menospreciaste mi palabra, le dice, menospreciaste mi palabra haciendo lo malo. Haciendo lo malo. Y esa palabra malo que se utiliza allí, wow, me llamó mucho la atención. A mí me gusta mucho estudiar las palabras, porque es que el hebreo y el griego son idiomas muy amplios. Y no todas las palabras, aunque hayan 5 palabras para malo, 5 palabras para bueno, no todas significan lo mismo. Y en el contexto hay una gama impresionante de lo que Dios está diciendo. Y la palabra malo aquí significa no solamente aflicción y agravio. Dijo, no solamente agraviaste a Urías, pero también le dice, habla de avaro. La maldad de allí, recuerdan que la historia que utiliza Natán es un hombre que tenía un rebaño inmenso, pero no quería la única ovejita que tenía el otro pobre, y para quedarse con la única ovejita lo mata. Esta maldad aquí habla de avaricia. Avaricia es ese deseo desbordado, esa pasión desbordada que tenemos por cosas, me compré un vestido, pero entonces le veo uno, yo también quiero ese, y entonces le veo los zapatos de la hermana, y yo también quiero eso, y le veo la cartera a la otra, yo quiero esa cartera, y le veo, Dios mío, eso es avaricia, es querer todo para mí. La palabra ahí también significa calumnia. Cuando le está diciendo, tú calumniaste, trajiste, ¿qué calumnia, por cierto? ¿Alguien sabe? Concepto claro. La calumnia es la acción de traicionar a una persona que ha puesto su confianza en ti. Con Y mentiras. levantar una falsa acusación. Es una traición que implica mentira para destrucción. Así, eso es la calumnia. Está diciendo, fíjense lo que hizo él. Viene Urías y él lo manda a sacar cuando sabe que la mujer está embarazada, que dice, no, aquí yo me las arreglo fácil. Yo le decía hasta hace poco, tú comprobabas que el hijo era tuyo, ¿cómo? Antes era por fe, ahorita apenas es que el ADN. Entonces David dijo, listo, esto lo resuelvo fácil. Tráiganme a Urías del furor de la batalla. Urías, usted se acuesta con su mujer. Urías era tan fiel que dijo, yo no puedo hacer esto. Mis compañeros están muriéndose en la guerra y yo me voy a poner a disfrutar con mi mujer. No, este es pecado, yo mejor me quedo en la puerta del rey y lo cuido. O sea, es tiempo de guerra, yo cuido al rey. Miren lo fiel que era el hombre, lo íntegro que era. Y no se acostó con la mujer. Y cuando David lo sabe, le dice, te dije que te acostaras con él, y volvió el hombre a hacer lo mismo. Y no, es que yo no puedo hacer eso. ¿Cómo? En su integridad. Era negarse a sí mismo lo que David le estaba pidiendo. Cuando David se da cuenta que el hombre va a mantenerse firme en su valor, en su integridad, en su principio, cosa que la mayoría de nosotros traicionamos. Porque ¿qué es lo que nos pasa a nosotros los cristianos con facilidad? Si el amigo me ala, traiciono los principios.
traiciono los valores. Y Urías no era así. Ahora, a causa de un hombre con integridad, aquel hombre que amaba a Dios y Dios lo amaba a él, le trajo espada a su casa. La integridad de un pobrecito que se menciona una sola vez en la Biblia hizo que de la casa de David no se apartara la espada. Wow, miren cómo Dios toma personal el agravio que le hacemos a los inocentes. Hermanos, cuando yo les decía, creo que hace 2 clases o 3 clases atrás, hablando de los 3 grupos que Dios lo toma como personal, les decía, hermanos, no se metan, no, es que no se metan, ni con huérfanos, ni con viudas, ni con extranjeros, no se metan con esa gente porque Dios lo toma personal. Dios lo toma personal. Dice que Él es el defensor de ellos. Y aquí agarró Dios y agarró personal. Fue como que David le quitó la mujer a Dios, pues. Eso es lo mismo que hacemos los líderes cuando pretendemos agarrar la iglesia de Cristo, manosearla, abusarla, hacer con ella lo que nos da la gana. Estamos pensando, porque no, como somos los hijos amados de Dios. ¿Qué fue lo que dijo un pastor por ahí? Por cierto, de aquí de esta ciudad. ¿Saben lo que dijo? Que el nivel de él, ya él estaba en los intocables, que él podía tener otras mujeres, que su nivel de unción lo hacía inmune. ¿Qué les parece? ¿De verdad lo creen? Llegaron a un nivel de esquizofrenia tal que piensan que eso es verdad. Y entonces utilizo el caso de David. Dije, listo, yo entro en acuerdo con esa palabra, como yo sí soy rápida, como yo conozco la palabra. Yo dije, perfecto, amén. Yo estoy de acuerdo con esa palabra, tú eres como David, no se te va a apartar de tu casa, así que ahí en tu propia casa vas a saber lo que es bueno, por estarle quitando las mujeres a los hermanitos de la iglesia. Cochino. La palabra malo también significa desgracia. Cuando nosotros creemos que estamos por encima de los demás, y le traemos desgracia a su vida. Vuelvo a decir, es aprovecharnos del más débil. Eso es lo malo que hizo David. Miren en Deuteronomio 17:1, porque me puse a buscar dónde aparece esta misma palabra, y aparece varias veces en el Antiguo Testamento, pero el pasaje que lo resume todo está en cosas que Dios dijo específicamente. No podían. Ese era un mal que había que quitar, que había que erradicarlo de Israel con la muerte. Te va a leer todo el pasaje del capítulo, el Deuteronomio 17, pero yo voy a leerle varios versos. Dice, verso 1. Esa palabra se utiliza en ese mal, lo que le dice, porque le hiciste lo malo. No ofrecerás sacrificio a Jehová tu Dios donde haya alguna cosa mala. ¿Cuál fue lo que estábamos viendo en Malaquías? Cómo desprecian, menosprecian la palabra cuando tú quieres traerle al Señor, ¿qué? Una ofrenda inmunda. Lo que no sirve, el resto, la sobra. Siempre pienso en esto. Hay gente que de repente uno dice, ¿será que nos puedes ayudar en tal cosa? Ay, no tengo el tiempo. Pero si me sobra el tiempo, eso es menospreciar las cosas del Señor. Aquí dice, no le vas a traer sacrificio a Jehová, en lo cual hay una mancha, una falla, pues es abominación a Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo allá Malaquías? Menospreciaste trayendo abominación a la casa. Verso 2. Dice, cuando se hallara en medio de ti, yo pongo puntos suspensivos porque no puedo leer todo el pasaje, ustedes salten conmigo, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto. Verso 3, que hubiere ido y servido a dioses ajenos. O sea, primero es traer ofrenda, que es abominación, ofrenda que Dios no nos pidió. Segundo, cuando seamos hombres o mujeres, caigamos en idolatría. ¿Qué es idolatría? Quitar a Dios de su puesto y poner ahí cualquier otra cosa. Yo te decía, nosotros enseguida nos vamos a los budistas, nos vamos a los hinduistas, nos vamos a los católicos, porque ellos tienen un montón de dioses que son visibles, pero en la iglesia evangélica hay montones de dioses que no son visibles y que están llenando la casa del Señor igual.
nuestros trabajos, nuestras familias, nuestro estatus, nuestra apariencia, nuestras relaciones. Todo eso son dioses ajenos. Y el Señor dice, cuando en medio de ti haya alguien que se va delante de dioses ajenos, verso 3, dice, los vas a apedrear y así se van a morir. Estamos hablando del mal. La palabra mal, cada vez que lea en el pasaje 17, ponga ahí la palabra raj, R-A-H, que es la palabra que Dios le dice a David en Jueces, diciéndole, en Samuel, haciendo lo malo. Es la misma que todas las veces que aparece aquí malo es esa palabra. Verso 7, así vas a quitar el mal de en medio de ti. ¿Qué es el mal? ¿La idolatría o la persona que hizo la idolatría? La idolatría. La persona que hizo la idolatría. ¿Qué es el mal? ¿Qué es el mal? Oh. Porque la idolatría es el pecado en que cayó, pero el mal que iban a quitar en medio de ellos era la persona cuando lo apedreaban y lo mataban. Esto tiene consecuencias que ahorita no me voy a poner a enseñarles porque yo creo que ya el tema en sí mismo está así como demasiado fuerte para nosotros. Verso 12, el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, el tal morirás y quitarás el mal en medio de Israel. Ahí, hace un tiempo, nosotros enseñamos la diferencia entre sujeción y obediencia. Porque este verso, yo sé que se ha utilizado mal en las iglesias y se ha utilizado mal aún en los hogares. Y entonces lo hemos usado para decir como una sujeción ciega y absoluta. Eso no es lo que está diciendo aquí. Hay una diferencia entre sujeción y obediencia. La sujeción es una actitud interna de querer que en Dios las cosas funcionen. La obediencia es el acto físico externo. Y la obediencia es donde nosotros podemos obedecer o no, si lo que se nos está pidiendo transgrede los principios de Dios. La sujeción es absoluta, pero es interna. Pero la obediencia, que es la forma externa de manifestar la sujeción, que es la actitud interna, usted puede obedecer o no si eso transgrede los principios de Dios. Tenemos muchos ejemplos bíblicos, pero por ejemplo tenemos el caso que es el que más me gusta, cuando los apóstoles, el concilio los llama y le dice, ustedes no pueden seguir predicando a ese Jesús. Y ellos le dijeron esta frase, tú mismo juzga, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Basado en eso, porque mira lo que nosotros hemos usado este verso y le decimos, por ejemplo, recuerden, me gusta decir, yo nací en la iglesia y yo he visto esto terriblemente. Cuando hacemos que la gente se sujete, por ejemplo, a esposos abusadores y le dice que usted tiene que sujetarse porque ese es su marido. ¿Ah? ¿Qué? No, yo falo por el pastor. Pues sí, bueno, yo cada vez que me dicen eso, yo siempre le digo a la gente, dile a tu pastor que ponga él el lomo, que lleve él el palo, a ver cuántos días aguanta el palo. O a ver cuántas veces va a aguantar que lo violen a él en la cama. Porque tienes que sujetarte. Eso no es así. La obediencia es la acción externa y si esto transgrede el principio de Dios, y en el Señor hay principios que establecen, hay 3 maneras de vivir, la mayor de estas es el amor. Transgrede ese principio, lo siento. Vuelves a pegarme y agarro el palo y te lo pego a ti. Cada vez que yo digo esto, dice, pero qué violenta. No, ¿hasta cuándo vamos a enseñar en la iglesia que usted tiene que soportar ciertas cosas? Cada vez que la gente viene y dice, pon la otra mejilla, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿En qué contexto está dicho eso? Ellos eran esclavos de los romanos. Y venía, lleva la carga. ¿Se acuerdan Simón de Cirene? ¿Qué le dijo el centurión, el soldado, cuando Jesús ya no podía? Agarre la cruz y llévesela. Y él pudo decir, ay, no, es que están esperando el pan caliente en mi casa. ¿Podía decir eso?
Lo que pasa es que hace 2 días tuve un choque y quedé con dolor en la espalda, no puedo llevarlo. Es que la ley dice que él es el que lo tiene que llevar. ¿Qué tuvo que hacer? Le llevó la cruz. Entonces, está dicho en un contexto. Entonces, nosotros hemos hecho de eso una ley universal. No, pero yo enseño esto y dicen, no, ella no está predicando evangelio. No, bruto, es que tú no conoces la palabra. Quieres hacer un principio universal de algo que tiene un contexto. Por favor. Le vuelvo a decir, pero nuestro taste, nuestro gusto por lo religioso, por lo viejo, lo preferimos a lo verdadero, a lo nuevo, y lo otro nos parece no puede ser. Entonces, hablando aquí, ¿por qué hago esta explicación? Porque todo el mundo que me conoce a mí sabe que yo no soy una persona que le va a decir a nadie que de manera ciega se sujete a nadie. No. Aquí está diciendo, el que no se sujeta al sacerdote que va a ministrar allí, pero el contexto tiene que ver cuando él no entendiera cómo iba a ejecutar un juicio, entonces iba a hacer traer a los sacerdotes y a los levitas para que le dieran consejo de cómo establecer el juicio. Entonces dice, como ellos vinieron para darte consejo, entonces tú tienes que someterte a ese consejo. Eso es lo que está diciendo. Pero no es que si un loco de esos que abundan, entonces tomémonos el veneno, y todo el mundo hay que sujetarse al pastor, tomémonos el veneno. ¿Ok? Estamos ahí. Pero cuando estás delante de alguien que es un ministro de Dios, oye, aprende a sujetarte. Si yo tengo autoridades naturales o espirituales que son gente de Dios, oye, que ministran a mi vida bendición, amén. Una mujer con el temple mío, porque yo decidí sujetarme a mi marido, porque es un hombre del Señor, porque él escogió no ser un macho, sino ser un hombre gentil. ¿Y cómo no me voy a sujetar? Más bien sería pecado que no me sujetara. ¿Me entiende? O sea, ¿cómo me llevó él a tomar una decisión de sujetarme? Porque es un hombre gentil. Entonces, claro, los que son machos cabrios, que son, ay, se deja mandar, no, el hecho que tú seas una bestia no significa que él no pueda ser gentil, ¿verdad? Verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella, entonces mira dónde viene con el rey. Pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entre paréntesis, aún si la Biblia está diciendo que no pongamos de presidente a gente que no es de la nación. Ah, no, pero nosotros somos más buenos. No. Tiene que ser un autobusero de otra nación. Pero es que nosotros es que somos socialistas, no. ¿Cómo vamos a discriminar? Pero si la Biblia dice que no vas a poner a gobernar a nadie que no sea de tu casa, porque pues no le duele tu nación. ¿Saben qué? Les aseguro que si a mí me ponen a administrar el dinero de la casa de Sol, yo voy a gastar para mi casa. Yo te puedo amar mucho, pero seguro que cada vez que yo tenga necesidad, seguro que saco de ahí para mis necesidades. ¿Por qué? Porque ¿qué me importa a mí la casa? ¿Sí o no? ¿Quién administra lo de cada casa? La gente que le importa esa casa, ¿verdad? Hermanos, eso es así de simple. Llevémoslo primero aquí al kiosco y después hagámoslo nación. Microeconomía, macroeconomía, el mismo principio. Sí. Ponga a administrar en su casa la amante de su marido. A ver si alguna vez le llega dinero a usted y a sus hijos. No le va a llegar un centavo. ¿Por qué? Es más, por ella mejor que se muera de hambre lo más pronto posible. Eso es lo que está diciendo el Señor. El día que vas a poner gobernante, oye, que sea alguien que se duela por ti, porque es de tu misma gente. El principio es bueno, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer ese rey para no desviarse? ¿Qué va a hacer ese papá para no desviarse? Esa mamá para no desviarse, ese pastor para no desviarse, para gobernar en el orden de Dios. Miren que la palabra de Dios, por eso es que dice que en la Biblia, tenemos un cúmulo de sabiduría impresionante. Miren esto. Dice, para que su corazón, verso 16, estoy aquí. Pero él no va a aumentar para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Qué está diciendo? Caballos tiene que ver con poderío.
Una persona que va a estar en gobierno no puede ser una persona ambiciosa de poder. Dice, está diciendo aquí, porque si es ambiciosa de poder, no le va a importar esclavizar al pueblo. Eso es lo que está diciendo, no los va a hacer volver a Egipto. Egipto representaba esclavitud. La gente que es ambiciosa de poder lleva a un país como Venezuela, que tenía recursos para votar, a un sistema donde ahora hay que comprar con una tarjeta. ¿Me está entendiendo? Porque no le importa, porque el poder es para ellos. Pero llévelo de arriba hasta lo mínimo. Se casa un hombre con 3 muchachitos y pone a administrar a la madrastra. La madrastra después tienen 2 hijos. ¿Cuál es la historia de la Cenicienta, pues? ¡Ah! Y a la pobre Cenicienta le compraban algo. ¿Por qué? Porque está administrando a alguien sobre otro que no le duele. Es lo que está diciendo aquí. Si tú tienes ambición de poder, no puedes estar en gobierno. Eso va a la iglesia. Hermanos, si tenemos líderes con ambición de poder, van a esclavizar al pueblo de Dios. Será muy pastor, muy apóstol, muy profeta, muy evangelista, pero va a esclavizar al pueblo. Aquí lo dice. Sigue diciendo, verso 17, no va a tomar para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. ¿Qué hizo David? Todas las que venían, si el tipo estaba bueno y además era, tenía de todo, no, que vengan todas las que quieran. Y el Señor dijo, tú vas a estar en gobierno, no puedes tener muchas mujeres. Pero tenemos unos cuantos. Tenemos unos cuantos en la ciudad. Que con la que están no es la mujer con la que empezaron. Como siempre digo, es que eso a mí como que me enardece por aquí. La que empezó con ellos, la que le tocó el terreno duro, sacar la piedra. Hermanos, escarbar con las manos. Y ya cuando el ministerio está bien chévere, con bastante recursos, ay, qué sabroso es meterse con la secretaria que tiene las nalgas duras y las tetas duras, qué bueno. Y a la otra le dejaron chupada. ¿Qué tal, verdad? Bueno, yo tengo 10 años sin sueldo, trabajando duro. Siempre le digo a mi marido, el día que venga la bendición, ay, no me salgas con un cuentito, porque los 2 se han muerto. No, yo no voy a hacer las viejitas estas que se quedaron solitas por allá. No, señor, hay alguien que tiene que ponerle un parado a esta cosa. En esta ciudad tiene que pararse un ministerio que le ponga un parado a este asunto. En este país tiene que pararse alguien que no le importe decirle sinvergüenza, después que mataste y chupaste a la viejita y a tus hijitos, te fuiste con la que está bien buena, sinvergüenza, tú mereces la muerte. Lo mereces. No, esto es pecado decirlo. ¿Cuál es el pecado? Que yo lo digo, que ellos lo hacen. Pero no se conforman con estar casados ahora con la secretaria o con la que estaba más buena en la iglesia, sino que dentro de todo son unos abusivos con unas cuantas mujeres dentro de la misma iglesia. Dios está diciendo, esto no puede ser. Nosotros no podemos aceptar, pueblo de Dios, nosotros no podemos aceptar esto. Ni seguir con la idea de que vamos a orar para que el ministerio no se caiga, pero tú sabes que el tipo es un perro, un animal codicioso, avaro, cochino. ¿Por quién vas a orar tú? ¿Para que Dios mantenga a quién? ¿Para que Dios mantenga a quién? Es que es el ungido de Jehová, es el ungido del diablo. Eso se convirtieron en engendros del diablo. El diablo empezó siendo ángel, pero se hizo diablo. Los ángeles del cielo se hicieron demonios el día que dejaron su dignidad, dice la Biblia, y se metieron con las mujeres, con las hijas de los hombres, y Dios no los había mandado a eso. Entonces si pasa con ellos, no, estos siguen siendo ungidos de Dios, aunque sean unos perros. No, señor, perro es perro.
Y la Biblia lo llama perro y a mí nadie que me diga que estoy en pecado por llamarlo perro. Pecado es usted que se calla la boca. Así que si a alguien se le ocurre, llámame para decirme que, Señor, que la espada no sea parte de su casa. Se acabó esta varilla. No, sí, se acabó. No va a tomar para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. En otras palabras, todos los que tienen varias mujeres en el ministerio, déjense de orar intercesores por eso, porque ese ya está desviado, ya se echó a perder. Ni plata ni oro va a amontonar para sí en abundancia. Dios no está diciendo que no nos quiere prósperos, pero el líder del Señor, nosotros no estamos llamados a estar como el tío McDonald nadando en dinero. Nosotros los recursos que Dios nos da es para que el reino de los cielos sea establecido. Con eso no quiere decir que tenemos que ser los mal vestidos ni los que comemos mal. ¡No! Pero nosotros no somos gente que estamos llamados a amontonar nada. No tenemos por qué amontonar nada. Vivamos bien. Es más, en el nombre de Jesús, todos ustedes que son gente del Señor, hombres y mujeres de Dios, vivan bien. Vivan bien. Tengan recursos. Pero no ponga su corazón ahí. Y mientras más el Señor le dé, hermano, comparta, bendiga a otros. Pero no puede viajar, viajen. Tengan lindas vacaciones con su familia. O sea, tengan tiempos buenos de calidad, porque para eso el Señor le da los recursos. Pero no se olvide de la obra. Amén. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo aquí que sea un pobre desarrapado, pulgoso, que ande por la calle. Verso 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, es decir, cuando esté gobernando, va a escribir para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Haciendo esto hoy dije, Señor, hoy empecé a escribir la Biblia desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. Voy a tener que hacerme una meta, que en lugar de leerla, la voy a escribir cada año. Creo que hay cosas que sí se pueden tomar literal. Yo creo que eso es una buena para tomarla. El rey estaba obligado a tomar los originales y escribir una copia de su puño y letra y aprender de esa palabra. Es darle eso lo que implica es darle a la palabra un nivel de importancia. Saben que, no sé, hay gente que tiene diferentes formas de estudiar, ¿verdad? Pero a mí me ocurría algo. Habían ciertas materias que eran esas materias tediosas. Hay materias en lingüística donde tienes que aprender de que el cerebro, no sé qué pasa por aquí, no sé qué más. Esas materias que son, o sea, que no es entendimiento sino caletre, ¿verdad? La manera de yo estudiarlas era que yo iba escribiéndolas y escribía. Y créanme que yo escribía varias veces y me pasaba, de hecho todavía me pasa, que en el momento del examen explique cómo funciona la parte izquierda del cerebro con respecto a esto. Cerraba los ojos y yo veía clarito lo que yo escribía. Y empezaba a copiar de lo que, porque lo escribía 3, 4 veces y empezaba a copiarme de lo que yo misma había escrito en mi mente. Así fue que yo pasé esas materias, porque yo soy muy analítica. A mí todo lo que es análisis soy buenísima. Miren, yo leo y empiezo, pero eso todo que escaleta, uy, para mí es difícil. Entonces hacía eso y el Señor le dijo, hay un primer nivel, escríbela con tu puño y letra para que no te aparte. Para ponerla por obra, verso 20, para que no se eleve tu corazón sobre tus hermanos. ¿Cómo sabemos? Que todos estos perros que se llaman profetas, apóstoles, maestros, lo que quieran, que se están enseñoreando de la iglesia, no conocen la palabra, es por eso. Si se enseñorean de la iglesia es porque no tienen la palabra de Dios en su vida. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Aquí está el mal. ¿Cuál fue el pecado de David? Avaro, cuando quiso la única ovejita del otro. Un montón de mujeres que apartaron su corazón. Cuando el Señor le está diciendo, menospreciaste la palabra, es lo que yo te dije que hiciera, no lo hiciste. Lo pusiste a un lado porque más importante para ti era acostarte con esa mujer. ¿Saben cuándo David cayó en pecado? La Biblia dice específicamente, empieza el pasaje diciendo,
en los días que los reyes iban a la guerra, David decidió no ir a la guerra esa vez y se quedó en su casa. Cuando es tiempo de guerra espiritual, es tiempo de guerra espiritual. No se quede en su casa. Ay, no, me duele la cabeza, tengo artritis. Cuando es tiempo de ir a la guerra, vaya a la guerra. Pase por encima del dolor de hueso. Y guerree, porque siempre va a haber una Betsabé. Siempre va a haber una Betsabé que te va a llevar al pecado. Betsabé es cualquier cosa que te aparta del corazón de Dios. Esto es para hombres y mujeres. Betsabé significa hija de un juramento. Ya estamos cerca de terminar, ¿verdad? Sí. Betsabé significa hija de juramento, su nombre. ¿Saben lo que significa, hermanos? La implicación. Cuando yo quiero el beneficio del pacto en la vida de otro. Porque los pactos en la vida de la gente, por eso que los pactos son individuales, son personales. El pacto de Luis y Corey es nuestro, no es de Benjamín y Juan Marco. Ellos son beneficiarios de ese pacto. Pero el pacto entre Luis y Corey es entre Luis y Corey. Estamos hablando a nivel natural. Cuando Josué dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová, ustedes hagan lo que les dé la gana, ustedes sabrán. Eso es un pacto. Cuando hacemos un pacto hay beneficios que ese pacto tiene. Entonces, ¿qué es lo que le ocurrió a David? David quiso el beneficio de un pacto que no le correspondía a él. Quiso tomar para sí lo que era de la pertenencia del otro hermanito. Véanlo de esta manera. ¿Recuerdan cuando he hablado de esto varias veces? Y de hecho creo que enseñé un viernes de eso hace tiempo. Debería retomar esa enseñanza en algún momento. ¿Cuál fue el problema? Cuando Acab, el rey esposo de Jezabel, quiso la viña de Nabot. Era una viña. La viña es una herencia. Un buen viñedo, no estamos hablando de que sembraron las uvas hace 5 años. Para que tenga la categoría de viñedo, tiene que tener 50 años. Porque son uvas que se van dando hasta que llegue el momento. La marca de ese viñedo es uvas de cierta calidad que producen un vino de cierta calidad. Por eso es que el viñedo es una herencia. Y él le dice al rey, yo no te puedo vender la herencia de mi padre. Estas son herencias. Lo que Dios te dio a ti, tú no lo puedes vender. Tú no lo puedes negociar con nadie. Eso tiene que ver con tus ministerios, tu talento, tu unción. Y acá representa un ministerio grande que se queda sin unción y sin visión. Y quieres porque ¿qué era lo que quería sembrar él ahí? ¿Quién se acuerda? Hortaliza. Ahora, ¿en cuánto tiempo? Abre un huequito en tu patio para que veas con tomate, cebolla, cilantro, perejil. ¿En cuánto tiempo te da cosecha? Rapidísimo. Si usas todo lo que tienes que usar, mira, hasta en un mes tienes tomate, pues. ¿Verdad? Y lechuga y cebolla. Él quería tomar la herencia de familia, eso es la bendición familiar, para convertirla, algo que daba sustento a nivel nacional, para convertirla en un campito de hortaliza, porque él había perdido la visión. Era un hombre que estaba emasculado. Y cuando dijo no, ¿qué hizo Jezabel? Mató. ¿Qué es eso, hermano? Vamos a nivel natural. Ministerios grandes que no tienen unción y agarran ministerios más pequeños que tienen unción para que vengan a donde están ellos a darles vida por un tiempo. Después que les sacan toda la vida, los tiran como un perro. No doy nombres, ustedes piensen. Si piensan, ustedes pónganle nombres y apellidos. Cada quien decide vender su unción. Cada vez que vienen. A mí me dicen que soy celosa así, cosas que yo soy celosa. Y cada vez que le digo a mis hijos,
Ajá. ¿A cuál va? Específicamente a... Me invitaron para esto. ¿A qué hora? Porque ¿quién es la que ha pasado el trabajo entrenándolo, formándolo? Yo. Entonces ahorita cualquier iglesia lo quiere para pagarles, para que sean los músicos. Ah, sí, pero bueno, formen los suyos, pues formen a los hijos. Pues ustedes no han visto que los pastores formosos aquí, sus hijos no son los que cantan ni los que tocan. Porque no hicieron nada con ellos. No hicieron nada con ellos. Ah, si alguien se siente ofendido, los que están allá o los que están aquí, bueno, muéstramelo. Anda, muéstramelo. Muéstramelo, ¿dónde están? Véalos ahí en sus iglesias ahí. Vea los ministerios estos grandes por televisión, ¿dónde están los hijos? Ni aparecen, es más, ni los conocen por nombre. ¿Ustedes los conocen? Porque ellos quieren hortaliza. El viñedo se trabaja y se hereda de generación en generación. Es esa bendición que viene de por allá, tatarabuelos, bisabuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Me está entendiendo? ¿Cuáles son esas cosas que hemos heredado de nuestros padres naturales y espirituales que nosotros no tenemos por qué venderlo? No tenemos por qué venderlo porque otro se quedó sin visión. Usémoslo donde el Señor está diciendo. O sea, ¿qué es lo que tú tienes, que Dios te ha dado? Que tú no tienes que ponerte a hacer negocio con eso. Es que aquí me pagan tanto. Ok, quédate con tu hortaliza. Y muérete. Ay, mira lo que le hicieron a ese pobre hombre o esa pobre mujer de Dios, pues se lo merece por bruto. ¿Para qué te pusiste a hacer negocio con lo que Dios te dio? Con lo que Dios nos dio. Míralo cómo lo vas a transmitir a tus generaciones. Eres un maestro que el Señor levantó con unción. Ese manto no se le da a cualquiera, se le da a sus hijos, naturales y espirituales. Te levantó profeta con unción. Ese manto es para tus hijos, naturales y espirituales. Muchos pueden ser beneficiados de un viñedo, de todo el mundo, te pueden comprar las botellas de vino. Pero el manto solo lo heredan los hijos. ¿Está entendiendo lo que quiero decir? ¿Necesitan más explicación? Eso es lo que estamos viendo aquí. David quiso lo que no era de él. Es el beneficio del pacto ajeno para mí. Y yo creo que yo voy a terminar aquí. Miren, hermanos, yo di esta clase hace ¿cuántos años? Juan Marcos, 4 años. Y me puse esta tarde a revisarlo porque ya yo tenía el material y yo supuestamente venía a revisar. Pero hoy no enseñé lo que les había enseñado, ¿verdad? En esencia. Porque no te enseña nada bien. Por eso que no saqué las copias. Y esta tarde yo fui fuertemente confrontada porque de repente hay cosas que uno dice, Dios mío, miro hacia atrás y digo, wow, aquí yo fallé, aquí yo negocié lo que Dios no me dijo que no negociara con nadie. Aquí yo le di beneficio a alguien, cuando Dios a mí, yo por principio no tenía que dar ese beneficio, sino solo a los que son mis hijos naturales o espirituales. ¿Me está entendiendo? Abrí la puerta, Señor, cuando hice esto, Uno es confrontado con la palabra. La gente siempre piensa que cuando yo me paro como profeta o cualquier verdadero profeta se para, piensa que uno recibe así, está del cielo y escribe. No, hermano, toda la palabra es probada en nuestra vida. Y es muy fuerte, entonces sale muy fuerte porque ya vino el Señor con su cuchillo y lo cortó a uno. Ya vino el Señor con su cuchillo y nos cortó, ya me cortó, ya sangré, ya me limpié y me paro aquí. Pero me paro no en mi propia fuerza, hermanos, porque realmente les vuelvo a decir, wow, esta palabra a mí me confronta. Y yo quiero, ¿a quién le decía en una oportunidad, en una de las clases? Creo que fue la hermana María cuando dijo, wow, pensar que ya mis hijos se fueron. Le decía, no, están los nietos. Van a venir los bisnietos, hijos espirituales. Podemos hacer lo bueno ahora con ellos.
¿verdad? Y decimos, ¿cómo cambio lo que hice allá en el pasado que no está bien? Bueno, no lo puedo cambiar, pero yo sí puedo cambiar lo que empiezo a hacer de hoy. Eso sí, lo puedo cambiar. Y vamos a ver en las próximas clases la actitud de David. Él cometió varios errores en cómo enfrentar al Espíritu, pero al final, David era un hombre que amaba a Dios. Y por eso el Señor tomó control de la situación, porque realmente David amaba a Dios, a pesar de sus malas decisiones. Y entonces vino Dios y tomó autoridad sobre el espíritu de Absalón.